Estamos hablando de inteligencia sistémica, inteligencia colectiva. Un poco en términos de la teoría de los sistemas, lo que yo veo es que no solo el pequeño sistema, como el grande sistemas, que son todos, digamos, sistemas y vamos cada vez yendo para sistemas cada vez mayores. Yo empiezo por mi sistema individual, que mi cuerpo es un sistema que está en varios elementos interconectados entre todo y que realizan determinadas cosas. En la familia es otro sistema y cuando llegamos a la empresa es el sistema de estos individuos que está interconectado unos con los otros. Pero además de eso, en la empresa tenemos también el propio sistema que está un poco arriba de esto, que puede ser el sistema, digamos, de los fundadores, que puede ser, digamos, el sistema, digamos, fuera de la empresa, que ahí tenemos que incluir todo lo que tiene relación con la empresa y también todo, si vamos un poquito más, todo lo que puede influenciar, digamos, la empresa en términos económicos, en términos políticos, podemos ir hasta, digamos, al país en donde está y por ahí arriba. Por lo tanto, en los sistemas lo que pasa es que todo influencia todo. Entonces, y el trabajo en empresas, lo que es interesante, el trabajo en empresas es que se miraba mucho para el individuo y para los recursos y las competencias del individuo. Y se miraba muy poco para la parte sistémica. Entonces, cómo este individuo puede generar mejor productividad en este sistema. Y entonces no es solo las características del individuo, pero es cómo es su capacidad y a veces, digamos, yo diría hasta su capacidad emocional para funcionar en estos sistemas. Hay ejemplos muy curiosos. Por lo tanto, la cuestión no es que la persona es muy buena, pero después tenemos que ver cómo la persona, digamos, encaja. Entonces, en las empresas lo que tenemos que ver es cómo las personas todas que trabajan allí, porque no podemos estar echando gente solo por eso, ¿entiendes? Cómo esas personas que trabajan allí pueden funcionar mejor entre ellas. Entonces ahí podemos mirar cuáles son las dinámicas que están funcionando, que esas dinámicas vienen de la propia empresa y a veces vienen también de los sistemas familiares de las propias personas. Entonces, cuando estamos hablando en inteligencia sistémica o la sistémica, es algo muy grande que aún sabemos muy poco. Y de cualquier manera, también pienso que en el futuro nunca podremos saber mucho en términos de definir unas reglas concretas para ese funcionamiento, porque estamos hablando de personas. Y las personas cambian. Entonces, los sistemas organizacionales están permanentemente cambiando. Por lo tanto, no se puede, digamos, tener ahí unas reglas para eso. Si hablamos de inteligencia emocional, yo diría que sería una inteligencia emocional dinámica. No ver cómo esto funciona, pero cómo esto puede funcionar dinámicamente. Es un poco como lo veo. Ahora, tú intervienes mucho con empresas y además tienes una formación muy estructurada porque eres ingeniero. Y mi vida ha sido siempre, he sido empresario durante toda mi vida. Por eso. Entonces, la persona o las personas que de alguna manera asumen la responsabilidad de llevar una empresa grande, pequeña, un equipo, ¿cuáles son las competencias realmente que son necesarias hoy? Porque estamos además en un contexto donde hay una complejidad creciente, ya no estamos en un contexto estable como hace 30, 40 años, por ejemplo. Y para mí hay competencias, hay dos competencias tal vez importantes que las empezamos a trabajar ahora. Las competencias sistémicas que vimos, digamos, cómo puedo yo mirar en dónde estoy trabajando como un sistema y que todos influencian en todo, y las competencias emocionales. Y esto es algo que muchas veces separábamos en las empresas. No, emociones al lado y aquí solo soy racional. Nadie es racional. Te digo, por ejemplo, un ejemplo, que cuando nosotros tomamos alguna decisión, las decisiones son todas emocionales.
porque de una manera, y a veces tardamos en tomar la decisión, porque la decisión interna está hecha. Entonces tardamos tiempo pensando y encontrando una justificación lógica para tomar esta decisión. Y entonces si empezamos a conocer nuestras emociones, si empezamos a conocer cómo es nuestro mapa emocional, podemos de cierta manera, digamos, mirar las cosas de otra manera. En el fondo, ¿qué emociones tenemos? ¿Con qué emociones, digamos, trabajamos? Y desde aquí, ¿cómo vemos los otros y las emociones de los otros? Entonces yo diría que son dos, porque todas las otras competencias que ya sabemos si están más que estudiadas, ¿no es? Pero esto, y digo siempre que no es que sea necesario tener solo estas competencias, ¿entiendes? Yo digo que estas competencias es añadir a las otras que también necesitamos y que ya conocemos bien. ¿Tú ves una relación entre sistema y emoción? Es decir, ¿el sistema nos llega a emocionar según la posición que tenemos en el sistema? La cuestión es que el sistema es hecho de personas y de otras cosas también. Las personas que son emociones. Ya. Algo de carne y hueso hay. Claro que hay, pero sí, fundamentalmente somos emociones. Son emociones. Nosotros estamos permanentemente reaccionando al input que viene del otro. Nosotros estamos aquí, estamos con un tipo de emociones aquí. Si estuviéramos, digamos, discutiendo, estaríamos con otro tipo de emociones. Por lo tanto, pero estamos siempre en un sistema también. Por lo tanto, yo diría que está todo, en fin, interconectado. No es el sistema que genera emociones y no son las emociones que generan el sistema. La cuestión es que el relacionamiento humano es un relacionamiento sistémico y emocional también. Y una última pregunta, ¿cuánto en tu experiencia, cuánto las empresas, las personas dentro de las empresas están dispuestas y disponibles para entrar en esta lectura finalmente de su realidad? Yo diría que mucho y poco. Depende de las empresas. Esto es una metodología muy nueva, por lo tanto estamos empezando. Y de cierta manera las empresas tienen que conocer la metodología para de cierta manera poder aplicarla. Yo doy siempre el ejemplo de que si alguien no conoce una metodología, no tiene necesidad de esa metodología. Pero ¿qué tienen las empresas? Las empresas tienen necesidad de resolver problemas concretos. Entonces ahí nosotros podemos aportar una nueva metodología que ellos pueden experimentar. Entonces, claro, como no conocen, es normalmente un proceso lento de entrada y en algunas empresas pues se abren las puertas y es impresionante y la gente quiere más y más. En otras, pues no están preparadas o aún no es el momento, pero eso es como en todas las metodologías. De cualquier manera, hay que darse cuenta de una cosa, todas las metodologías nuevas tienen siempre un tiempo de entrada hasta que se conozca. Yo digo siempre que hasta que llegue un poco al inconsciente colectivo, entonces ya pasa a ser algo normal. En cuanto no se conoce, pues hay más trabajo de mostrar lo que es y ver los efectos que tiene. ¿Quieres añadir algo sobre esta pequeña reflexión sobre los sistemas? No, lo que yo diría más un poco sobre la metodología, porque me estaba acordando, es que esto es una metodología extremadamente rápida. Pero es extremadamente rápida, pero es un poco al revés de otras metodologías que se utilizan en empresas de asesoría. Normalmente en la asesoría nosotros recogemos información para después, digamos, trabajarla y entregar, digamos, una especie de solución o propuesta al cliente. Y en este caso es diferente porque no recogemos mucha información. Lo que hacemos es un proceso en colaboración con el cliente y el cliente es que va viendo
cómo las cosas van funcionando y qué puede cambiar. Entonces yo me gusta mucho decir que con esta metodología el cliente tiene acceso a información que ya sabe, pero que no sabe que sabe. Y entonces muchas veces el cliente se queda maravillado porque dice, uy, parece casi mágico cómo vino tanta información. Pero claro, viene dentro del cliente. Entonces el propio proceso ayuda para que el ser humano tenga acceso a esta información. Y esto es lo que me parece que es muy interesante en esta metodología. Sí. Muchísimas gracias, Cecilio, Gracias por a esta ti. breve explicación. Muchas gracias.